Estaba emocionada de abordar su vuelo de primera clase, pero cuando el personal de la aerolínea le negó un asiento burlándose de ella frente a todos, no tenía ni idea de quién era su padre o qué estaba a punto de suceder a continuación. La terminal del aeropuerto bullía de energía, viajeros corriendo de puerta en puerta, maletas rodando por los pisos pulidos. Ava Carter, una estudiante universitaria de 19 años de ojos brillantes, estaba cerca del mostrador de facturación sosteniendo su tarjeta de embarque de primera clase con orgullo. Esta era su primera vez volando sola en primera clase, un regalo especial de su padre, quien la había sorprendido con el boleto después de un semestre agotador, vestida con una sudadera con capucha simple, en jeans con su cabello rizado atado en una cola de caballo. Ava parecía cualquier otra joven viajera, pero su nombre solo tenía más peso del que se dio cuenta mientras se acercaba al mostrador de primera clase. La agente de la aerolínea, una mujer de mediana edad con una expresión aguda, Susan apenas levantó la vista de su pantalla. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Susan en su tono neutral pero despectivo. Ava le entregó su tarjeta de embarque con una sonrisa educada. Sí, estoy aquí para facturar en primera clase. Susan tomó el boleto, arqueando ligeramente las cejas, miró a Ava y luego volvió a mirar el boleto. Labios fruncidos. Esto es para primera clase, dijo Susan lentamente como si Ava no lo supiera ya. Ava asintió. Si lo sé. Susan suspiró tecleando en su teclado, luego después de un momento negó con la cabeza. Lo siento, pero debe haber un error, no tenemos asientos de primera clase disponibles para su nombre. Ava frunció el ceño. Eso no puede ser correcto, mi padre lo reservó para mí. Susan apenas reprimió poner los ojos en blanco. Tal vez debería comprobarlo en clase turista querida, primera clase suele ser para ella. Dudó y luego forzó una sonrisa tensa. Un tipo diferente de viajero, un tipo diferente. Ava sintió calor subirle al pecho. Tengo un billete de primera clase válido. ¿Podría comprobarlo de nuevo? Susan dejó escapar un suspiro dramático y llamó a su supervisor, un hombre de unos 40 años llamado Greg, que se acercó con una expresión impaciente. ¿Cuál es el problema?, preguntó ella. Dice que tiene un billete de primera clase, pero obviamente es una confusión, dijo Susan en voz baja pero rebosante de juicio. Greg tomó el billete y miró a Ava luego sin siquiera comprobar el sistema. Se lo devolvió. Lo siento señorita, esta sección está llena, tendrá que tomar asiento en clase turista. Corazón de A a la golpearon. Ni siquiera comprobaron, simplemente asumieron que no pertenecía. Estaba a punto de discutir cuando un pasajero detrás de ella, una mujer mayor bien vestida, murmuró en voz baja: siempre tratando de conseguir algo gratis. Las manos de Ava se apretaron en puños. Esto no fue un error, esto fue discriminación, pero lo que Susan, Greg y los pasajeros a su alrededor no sabían era que el padre de Ava no era solo un viajero frecuente, era el dueño de toda la aerolínea, y cuando descubriera lo que acababa de suceder, nadie estaría preparado para lo que vendría después. Ava respiró hondo tratando de calmar su corazón acelerado. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo: las miradas despectivas, la falta de voluntad para siquiera verificar el sistema. El tono en la voz de Susan no se trataba de un vuelo sobrevendido, se trataba de quien creían que merecía sentarse en primera clase. Abrió la boca para protestar de nuevo, pero antes de que pudiera hablar, Greg se inclinó ligeramente bajando la voz. Mira señorita, dijo, su sonrisa condescendiente apenas ocultando su impaciencia, tal vez solo entendiste mal tu tipo de boleto. La primera clase no es exactamente para bueno, ya sabes. Ava, estómago retorcido de ira, por quien para gente como yo. Ella respondió con voz aguda haciendo que la sonrisa de Greg vacilara. Susan suspiró dramáticamente. Escucha cariño, en lugar de hacer una escena, ¿por qué no vas y tomas asiento en clase turista? Algunos pasajeros de primera clase cercanos rieron entre dientes, susurrando entre ellos. Las manos de Ava se apretaron, pero entonces recordó algo: las palabras de su padre de hace años: cuando la gente intenta ponerte en una caja, no discutas, solo muéstrales quién eres. Así que en lugar de discutir, Ava hizo algo inesperado: se hizo a un lado con calma, sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a dos. Papá, oye, acabo de registrarme y se niegan a dejarme subir a primera clase. Dijo que mi boleto debe ser un error. Presionó enviar, exhaló y vio como Greg y Susan sonreían, claramente satisfechos de que la habían puesto en su lugar. Pero menos de 2 minutos después todo cambió. El walkie-talkie de Greg cobró vida. Una voz se escuchó, una que hizo que tanto él como Susan se pusieran rígidos instantáneamente. Greg, tenemos una situación urgente, el señor Carter está en camino a la puerta ahora mismo. La cara de Greg se puso pálida. La pálida Susan parecía como si se hubiera tragado un limón, porque solo había un señor Carter del que podían estar hablando.
James Carter, el multimillonario director ejecutivo de Skilux Airlines, el padre de Ava, y estaba a punto de cruzar esas puertas en cualquier momento. Toda la atmósfera en el mostrador de facturación cambió en un instante. La falsa confianza de Susan se desmoronó cuando se giró hacia Ava. Su voz, de repente, era dulce y servicial. Señorita, tal vez deberíamos volver a comprobar ese billete. Pero Ava simplemente sonrió con los brazos cruzados mientras veía cómo la llegada de su padre sumía en el caos a todo el aeropuerto. Las puertas automáticas de cristal de la entrada de la terminal se abrieron y entró James Carter, flanqueado por 2 ejecutivos de la aerolínea y una escolta de seguridad. Su traje a medida y su imponente presencia lo hacían imposible de perder de vista, y en el momento en que el personal del mostrador lo vio, su expresión cambió de la presunción al pánico absoluto. Los pasajeros en la zona susurraron con entusiasmo. Algunos sacaron sus teléfonos y reconocieron al multimillonario magnate de las aerolíneas. Sin embargo, Greg y Susan parecían querer desaparecer en el suelo. James no se detuvo a saludar a nadie, caminó directamente hacia Ava, sus ojos penetrantes oscilando entre su hija y los 2 empleados. Ava dijo su tono firme pero con el inconfundible peso de la autoridad. ¿Qué pasó? Ava mantuvo la compostura, le entregó su boleto de primera clase, su voz tranquila pero firme. Dijeron que mi boleto debe ser un error, ni siquiera revisaron el sistema antes de enviarme a Anne. Y James se volvió hacia Greg y Susan, su expresión ilegible pero mortalmente tranquila. ¿Es eso cierto?, preguntó, su voz peligrosamente suave. Greg tragó saliva, sudor formándose en su frente. Señor. Fue solo un malentendido, tartamudeó. Pensé que había un error de reserva. ¿Un error de reserva? James interrumpió, su tono más agudo ahora. ¿O simplemente asumiste que mi hija no pertenecía a primera clase? Las manos de Susan temblaron ligeramente mientras buscaba a tientas una excusa. No, señor Carter, nosotros solo. Pero a James no le interesaban las excusas. Se volvió hacia el director regional, que se había apresurado detrás de él, su cara ya roja por el estrés. Quiero una investigación completa sobre cómo trataron a mi hija hoy, James ordenó, y quiero los nombres de todos los empleados involucrados en mi escritorio para el final del día. Greg palideció visiblemente, la respiración de Susan se entrecortó, pero James no había terminado. Miró su reloj, entonces se volvió hacia Greg. Su turno terminó. Greg parpadeó confundido. Señor, los ojos de James se endurecieron. Está despedido. Ambos. Susan jadeó. Señor, por favor, seguridad lo escoltará fuera, dijo James rotundamente. No tratará a nadie más así en mi aerolínea. Justo cuando lo dijo, 2 oficiales de seguridad se adelantaron haciéndoles un gesto para que se fueran. La boca de Susan se abrió y se cerró como si quisiera protestar, pero sabía que no había nada que pudiera decir. Greg se volvió hacia Ava como si esperara a Mercy, pero ella simplemente levantó una ceja. La primera clase no es para gente como yo, ¿verdad?, dijo con voz fría. Greg bajó la mirada sabiendo que había sellado su propio destino mientras los 2 empleados deshonrados eran escoltados fuera. James se volvió hacia Ava y le devolvió el boleto. Vamos, dijo, colocando una mano firme pero cariñosa en su hombro, su asiento está esperando. Con eso caminaron hacia la puerta de embarque de primera clase, dejando atrás una multitud atónita y una lección que nadie en ese aeropuerto olvidaría jamás. ¿Alguna vez te han juzgado injustamente? ¿Qué habrías hecho en la situación de Ava? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir más historias poderosas como esta. Ava y su padre caminaron hacia la puerta de embarque de primera clase. Toda la terminal estaba animada. Algunos pasajeros que habían presenciado la escena aplaudieron silenciosamente, mientras otros susurraban entre ellos atónitos por lo que acababa de suceder. Pero Ava no estaba pensando en las escaleras ni en los murmullos. Todavía estaba procesando lo que había sucedido, la humillación, las suposiciones, las sonrisas desdeñosas de Greg y Susan. James debió haberlo notado porque cuando llegaron a la puerta se giró hacia ella, su expresión ahora más amable. ¿Estás bien?, preguntó. Ava sintió lentamente y luego suspiró. Sabía que la discriminación era real, pero no pensé que la experimentaría así. Ni siquiera revisaron mi boleto, papá, simplemente asumieron que no pertenecía. James apretó la mandíbula, su voz tranquila pero firme. Por eso construí esta aerolínea.
para crear oportunidades, para darle a las personas la oportunidad de experimentar el mundo sin barreras. Pero, claramente todavía tenemos trabajo por hacer. Ava lo miró. ¿Crees que esto le sucede a otras personas que no tienen un padre multimillonario que intervenga? James exhaló. Sus ojos se oscurecieron más de lo que crees. Y es por eso que esto no termina aquí. Ava inclinó la cabeza. ¿Qué haces? El malo James sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. A partir de hoy estamos implementando capacitación obligatoria sobre sensibilidad y prejuicios para todos los empleados de las aerolíneas. Nadie, sin importar su apariencia, debería sentirse como si no perteneciera a mis aviones. Ava sintió una oleada de orgullo. Su padre no solo era poderoso, usó su poder para marcar la diferencia. Cuando abordaron el avión, los auxiliares de vuelo de primera clase los saludaron cálidamente, claramente. Conscientes de quién era James, Ava se acomodó en su lujoso asiento todavía pensando en todo lo que había sucedido. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer de la clase económica, el mismo pasajero bien vestido que había murmurado sobre Ava antes, se acercó vacilante. Su cara estaba roja, sus ojos inseguros. Disculpe, señorita Carter, dijo torpemente. Levantó la vista, sorprendida. Si la mujer se inquietó y luego suspiró. Solo quería disculparme, hice una suposición sobre ti antes y eso estuvo mal. Lo siento. Ava la estudió por un momento y luego sonrió levemente. Gracias, dijo simplemente. La mujer asintió y regresó dejando a Ava con una sensación de cierre inesperado. Se giró hacia James. Tal vez la gente realmente puede cambiar. James se rió entre dientes. Una lección a la vez. Mientras el avión despegaba, Ava miró fijamente por la ventana sabiendo que hoy no solo había reclamado su legítimo asiento en primera clase, había ayudado a cambiar las reglas para todos los que vendrían después de ella y que esa era la verdadera victoria. ¿Alguna vez te han subestimado o juzgado injustamente? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir más historias inspiradoras como esta.